Lisen, buenas noches, le habla Karim. Mil disculpas. El audio, creo. Sí, dígame, Karin. Estamos pensando de qué cosa hemos aprendido hasta este momento. ¿Qué se nos ha quedado ahí como algo, como por ejemplo, sí, eso es interesante? Lisen, a ver, ayer en la segunda clase no he podido asistir, tenía un problemita. Me faltaba clase, pero al menos la primera clase, Lisen, lo que he estado captando es que en el proceso de hacer tal vez hacer conocer a la empresa o hacer conocer el marketing, que lo primordial es el cliente y no asimismo el producto, ¿no? Como lo que había estado leyendo en la miopía, eso es lo que nos dio para leer, Lice. Eso Sí, es la al menos, miopía. sí, 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 Lice. La miopía de marketing. Muy bien. Entonces, a Daniela, a ver, ¿qué más nos podemos, qué más, si te acuerdas de las últimas dos clases que ya te hemos pasado, han leído unas cuantas cosas, ¿qué más estamos viendo que nos puede servir? Si no, volvemos con Alejandra, que ya ha debido entrar. O el que quiera, levante la mano para que participe. Álvaro, ¿qué me dices? Buenas noches, licenciado. Sí, más que todo, recuerdo todo el tema de que estábamos enfocando más en lo que es la perspectiva de lo que es lo que necesita el cliente y que una de las principales herramientas que debemos hacer es el segmentar, ¿no? A dónde queremos llegar y cómo lo vamos a hacer. Exacto. Y la segmentación nos ayuda a, de alguna manera, ¿qué, Sebastián? ¿Qué nos ayuda la segmentación? ¿No? No está Sebastián. Entonces, Kimberly, ¿cómo estamos? ¿Qué nos ayuda la segmentación? Ya, pero el día de las elecciones con seguridad con nuestros hermanos, no puedo. Escucho tu micrófono, pero no te escucho, Kimberly. ¿Aló, licenciado, ¿me escucha? Escucho todo lo que está en tu casa, pero menos a ti. Aló, licenciado. Ok. Vamos, Shirley, ¿qué me dices tú? Licenciada, buenas noches. La segmentación nos ayuda a identificar el grupo de consumidores a los que vamos a dirigir la venta del producto. Perfecto. Identificar el mercado. El mercado. Entonces, y ahora, después de todo lo que hemos visto el otro día de segmentación, ¿ustedes creen que podemos hacer un pequeño ejercicio de crear un segmento? Giovanni, ¿qué dices? Licenciado, buenas noches. Sí, licenciado, podemos, yo creo que sí se puede crear un segmento, ¿no?, de mercado. ¿Te animas a hacer uno así rápidamente para lo que estábamos hablando? Y yo te podría decir tal vez, no sé, algún producto y me haces una segmentación. Sí, sí, listo. Ya. ¿Qué tal si, digamos, de alguna manera decimos cámaras digitales para PC? Creo que nuestro segmento hoy en día serían los estudiantes, ¿no? Creo que sería todos los niveles, tanto primario, secundario y universitario, sería nuestro segmento de mercado. Increíble, ¿no? Los estudiantes. De pronto todos han necesitado cámaras para poder entrar a las aulas y prender sus cámaras, que ustedes no lo hacen. Sí, listo. ¿No es cierto? Porque después pedimos cámara y después no la usamos. Entonces, ese es el tema. ¿Por qué? Porque hay una necesidad nueva de poder pasar clases a través de la internet, a través de las plataformas, y ese tipo de cosas que hace que de pronto hace. Los micrófonos es otra cosa también que de pronto todo el mundo ha querido comprar
y después ya empiezas a ver lucecitas y cosas de artefactos que puedes para mejorar tu presentación, ¿no? Sí, dice. ¿Qué me opina Vilma? ¿Qué dice de la segmentación? No está Vilma tampoco. Ok, volvemos con Ami. Dicen, bueno, en lo que digamos de segmentación, como decía nuestra compañera, era para seleccionar nuestro cliente, ¿no? Un cierto grupo de clientes al que vamos a dirigir nuestros productos, para poder ofrecer, ya sea enfocarnos más o tal vez tener un producto estrella para ellos. Muy bien. Entonces, hemos estado hablando sobre todos los tipos de segmentación y todo. Y hemos empezado a hablar el otro día sobre ya productos específicos de banca. Hemos tenido algunas ideas sobre la BBVA y algunas aplicaciones que ha hecho, el Uga Uga que hemos visto sobre también los amigos de Perú. Y hemos visto que todo de pronto hay cosas que se cambian y las instituciones financieras de alguna manera están cambiando sus productos o servicios de acuerdo a las necesidades del cliente y de algún segmento en particular. Y ese es el objetivo. Entonces, en base a todo esto, nosotros de alguna manera estamos viendo que hay que cambiar. Entonces, de acuerdo a lo que nos ha pasado y nos está pasando recientemente, de lo que es la pandemia y el virus, ¿qué está cambiando en el consumidor de los bancos? ¿Qué me pueden decir sobre eso? ¿Qué está cambiando del consumidor? De ustedes. Nosotros todos somos consumidores, pero ustedes, la mayoría, trabajan en banca. Entonces, ¿qué está cambiando del usuario? Licenciado, bueno, podría activar mi micrófono. Bueno, la consulta que realiza, el efecto que ha tenido esta pandemia ha sido personalmente, yo podría dar el ejemplo, de poder utilizar las herramientas tecnológicas, que es a través de las transferencias virtuales, pago de servicios, pago de tus cuotas. O sea, yo no era partidaria de esas transferencias por internet, pero al ver que estamos en confinamiento durante casi un mes y ningún banco abría y yo tenía familia aquí en La Paz, necesitaban dinero, entonces ha sido una herramienta muy importante personalmente y he visto que otros clientes de la misma manera no tenían esa confiabilidad, pero esto de la pandemia ha hecho que de alguna manera seamos más consecuentes en el uso de esta tecnología. Ya, gracias, Vilma. ¿Alguien más quisiera decir qué está cambiando en el consumidor? Aparte de que de pronto se ha dado cuenta que, cierto, habíamos estado viviendo en el siglo XXI y habíamos tenido cosas y herramientas digitales que debíamos estar usando, ¿no? Licenciado, buenas noches. Yo creo que más en la idea de meterse al área virtual para el consumidor, porque en la ciudad, más que todo, y eso he visto, muchos estaban acostumbrados en realizar todo, ir al banco, hacer su movimiento ya físico, interactuar con el funcionario en este caso, y adecuarse a una plataforma, al área digital, como que les ha ido costando para el cliente, pero se han ido adecuando. Tanto el banco como el cliente se fue adecuando poco a poco. Ahora, eso nos ha dicho y nos ha dado de que, sin embargo, que estamos con varios desarrollos nacionalmente en nuestras instituciones y en nuestras empresas, la pandemia nos ha agarrado en pañales. ¿Ustedes están de acuerdo en eso?
Sí, porque en otros países, por ejemplo en Estados Unidos, es todo de manera digital. No manejan el dinero físico en realidad. Y hay en muchos igual. Pero para nosotros, especialmente en Latinoamérica, generalmente países pequeños, sí ha sido una sorpresa porque no hemos estado adecuados. Y más aún, la cultura es muy cerrada, aún se mantienen de que sí o sí tienen que ir a un banco o tienen que realizar una transferencia, incluso hay una desconfianza cuando hay una transferencia digital. Entonces, poco a poco el cliente va dando la confianza tanto a la plataforma del banco y adecuándose a el marketing digital de toda manera. Gracias, Dayana. Y creo que es un tema bien importante lo que estamos viendo. Es que las personas han empezado a ver. Ahora, imagínate que mucha gente estaba no queriendo abrir cuentas o no queriendo utilizar su tarjeta y de pronto ha tenido que verse forzada a hacer pedidos de comida y que la única manera era efectivo, que no podía ir yo a sacar dinero de mi cajero porque no podía salir de la calle, o tarjeta. Entonces, allí está el problema, ¿no? Eso nos ha hecho ver la necesidad de pensar en otras cosas, en realmente soluciones que de alguna manera tienen que ser más innovativas, más disruptivas. Acuérdense que tenemos, y este fin de semana van a estar ustedes trabajando en ese proyecto del Banco X. Y entonces ahí tenemos que hacer esas ideas medio disruptivas, medio alocadas, algo que de pronto no es normal y que no es que están haciéndose en otro lado. O sea, nosotros tenemos la capacidad increíble de ser innovadores y creativos. Entonces, eso hay que empezar a trabajar y ver qué más podemos hacer, aparte de lo tradicional. Entonces, si bien vemos que los consumidores son también, y lo decían muy bien ustedes, yo no confío en estos sistemas porque no sé si el pago que estoy haciendo para esto va a llegar. Y es en serio. Pero es que yo he estado tratando de hacer pagos en línea en diferentes lugares y realmente desconfío si es que están llegando porque los sistemas están muy mal pensados. De pronto, si quiero comprar y comenzando con nuestra línea bandera, que ahora es BOA, si haces la compra y haces la reserva, dices quiero pagar por un banco o por lo que sea, y te abre el portal del banco. O sea, ¿desde cuándo voy a abrir mi portal del banco a través de un clic? O sea, eso está súper mal hecho. Debería el sistema lanzar un pedido a mi banco y el banco darle la respuesta sí, sí, pero internamente no tiene que exigirme que me registre en mi banco. Entonces, ahí está el tema. Y veo muchas intenciones de diferentes bancos y diferentes organismos y empresas que están realmente luchando porque no se habían dado cuenta que no tenían nada listo. Y los bancos principalmente. El efecto de por qué estamos nosotros 15 años retrasados es por efectivamente la banca. Y no solamente porque los bancos son lentos, sí, no, porque no tenemos una ley que nos ayude a ser rápidos y que proteja al banco y al usuario de las estafas que pueden haber. Y por eso estamos retrasados. El comercio electrónico en nuestro país tiene 15 años de retraso. Por suerte nos ha llevado la pandemia. Ahora, los que hemos sobrevivido, vamos a poder hacer ese salto de sapo, que en inglés se llama leapfrog, que vamos a saltar por lo menos unos 7 años en lo que debería haber sido el desarrollo orgánico de lo que podría haber sido la parte digital. Por suerte, porque finalmente vamos a poder hacer algo más de utilizar la tecnología que simplemente mandar WhatsApps. Entonces, ese es el concepto. Y ahí está el tema. Y el tema hoy día de nuestra clase es la omnicanalidad, porque eso es la base de un sistema complejo, que piensa solamente y centralmente en el cliente. Porque cuando piensas en el banco o piensas en la empresa y ves las facilidades para la empresa,
los sistemas y la reacción y la experiencia del usuario caen drásticamente. De ahí notan ustedes cómo yo estoy hablando con dolor, mucho dolor. Y eso es cuando se trata de pronto de crear soluciones centradas en producto o centradas en la organización y no en el cliente. Cuando el cliente no siente dolor y todo está bien, entonces hemos cumplido nuestra meta. La omnicanalidad implica la posibilidad de crear diferentes canales de comunicación para poder servir a nuestro cliente. Y entonces implica las facilidades que tengo que tener de acuerdo al segmento. Si de pronto tengo una persona de 84 años que quiere saber y quiere tener su dinerito y poder pagar sus pedidos ya, ¿cómo hago? Si además esta persona, acuérdense que nosotros, las personas mayores de los 80 y todos, han pasado por serios problemas de nuestro sector financiero cuando hemos tenido los problemas económicos en los años pasados, ¿no? Hemos sufrido y nos han desdolarizado una vez ya el gobierno de la UDP y nos ha hecho perder mucho dinero y nos ha hecho perder confianza en el sistema bancario, porque no nos han respetado los dólares que teníamos y nos han convertido en bolivianos cuando había hiperinflación. Imagínense eso. Entonces, las personas que normalmente sí tenían su dinerito ahorrado, de pronto un día X, Y, Z, el gobierno decide nacionalizar y bolivianizar, en este caso no se llamaba boliviano, ¿no? Y pierden todo. Yo me acuerdo, tías que ya no existen, han perdido demasiado. Y eso ha repercutido todavía en la inseguridad del sistema, desde el punto de vista del usuario. Por eso yo no confío en el banco, porque me han hecho mal. Pero no es el banco, y no es un banco en particular, el sistema. Entonces, ¿cómo hacemos cambiar ese sistema? ¿Cómo nosotros generamos ese cambio en el cliente? Ahora, si de pronto hacemos parches, como los que están haciendo ahora, que simplemente es para salvar el walkover, pues estamos mal. Hay que darle más información, hay que darle más inversión y hay que empezar a utilizar diferentes herramientas que tal vez no estamos ni pensando. Entonces, ahí está el concepto. Entonces, vamos a ver lo que es y cómo es la omnicanalidad. Voy a compartir mi pantalla ahora y vamos a ver lo que es con la omnicanalidad. ¿Ve mi pantalla, verdad? Sí, Nick. Es una pantalla rojita, ¿no es cierto? Sí, licenciado. Perfecto. Voy a cambiar mi cámara también. Ok, entonces, el concepto de la omnicanalidad, ya les digo que es, primero, tenemos que saber quién. ¿A quién vamos a generar todas estas cosas que estamos diciendo? ¿Para quién? Y si no sabemos, de acuerdo a la segmentación, nosotros vamos a estar, como les había dicho antes, lanzando disparos al aire, esperando que caiga alguna paloma o algo así para comer. Entonces, primero tenemos que saber a quién. Y entonces ahí está la segmentación. Por eso hemos hablado de la segmentación anteriormente y para qué sirve. Entonces, tenemos, por ejemplo, los baby boomers, que son los del 1946 al 64, que son los hijos de la Segunda Guerra Mundial y que están acostumbrados, ahí está, al correo normal, que lamentablemente en nuestro país ha quebrado y no hay, y al teléfono fijo o tal vez celular, ¿no? También el fijo, que si no hay. Entonces realmente estos baby boomers estamos en serios problemas, ¿no? Y por otro lado tenemos la generación X, que son los que han nacido entre el 65 y 79, que han tenido una juventud de los 80, y esta generación ha visto todos los cambios tecnológicos que han habido en nuestro tiempo. Desde el cassette, desde el MP3, desde la televisión en blanco y negro a la televisión en color, desde la grabadora de 8 track hasta el cassette, hasta el DVD, y esa es la generación que ha ido cumpliendo. Esta generación realmente ha empezado a utilizar la tecnología y son los primeros que han empezado a usar la internet, o sea, de pronto son los primeros que vamos a ver
que han logrado entrar y realmente te das cuenta de que, esto sí es interesante. Porque de pronto, cuando ya vemos a la otra generación, que son los millennials del 80 al 2000, como que ya de pronto son ya que ya había todo, entonces como que no han sufrido lo que antes los otros han sufrido. Cuando de pronto había el tal disquete que solamente tenía 5K o 500K y mi fotito era de 2 megabytes. Entonces, ¿cómo iba yo a meterla en un disquete? Entonces, la generación Y son los millennials y estos, por ejemplo, son los que de alguna manera todos quieren conquistar. ¿Por qué? Porque estos millennials son diferentes y realmente cada generación piensa diferente. Y estos millennials hay que saber entenderlos. Son unas personas que realmente les gusta hacer cosas rápido, les gusta, pero no se van a quedar mucho tiempo. Estos son los clientes que no son fieles. En cambio, los otros sí son fieles. Los millennials van a cambiar de acuerdo a su gusto y es el momento. Y si no les gusta, pues entonces se van a ir. Del trabajo, se van a ir de su casa, se van a ir de todo lado. No les gusta. O sea, eso hay que entender muy bien. Y entonces estos de pronto sí ya se han va sobre IP, el Messenger, Yahoo, todo lo que quieran ya está metido dentro de la generación Y. Pero la generación Z son los del 2001 hasta el 2010, son la generación digital o la generación de Internet. Esos ya han nacido con el chip incorporado. O sea, cuando hablas y dices, cuando hablo a las personas que han nacido en esa época, pues yo les digo, no te voy a enseñar ni te voy a decir cómo vas a conectarte. Eso ya vino en tus genes. O sea, tienes que, de alguna manera, intuir cómo utilizar la tecnología. Y lo hacen. Entonces, de pronto, esos son los que menos necesitamos enseñarles, porque buscan una manera y acuérdense que los sistemas están desarrollados para ese tipo de segmento específicamente. Entonces, la lógica que está detrás es fácilmente comprensible. Y no es que necesitan realmente grandes capacitaciones. Ahí estamos en diferentes. Cuando hablamos de una estrategia educacional, por ejemplo, para todos los maestros y todo eso, los maestros son los que deberían estar en la generación X, la generación Y, y los jovencitos todavía más allá. Entonces, imagínense la diferencia de capacitaciones y la capacidad de entendimiento de ambas generaciones hace que de pronto los chicos se vean como, este no sabe nada, ¿no? Y por otro lado, los otros también luchan. Yo me acuerdo muchas veces cuando estaba hablando con catedráticos amigos y todo, por de pronto que sí le temían antes a las herramientas tecnológicas, que de pronto sí, ya es complejo. Y yo he estado en tecnología, pues, demasiado tiempo. Entonces, siempre he tratado de enseñar a toda la gente de cómo entrar a la tecnología y realmente que es que si no estás con las cosas tecnológicas hoy día, pues tienes que despedirte si eres una empresa. Y no tienes que decir, y eso lo hemos visto ahora. O sea, las empresas que no estaban ni siquiera listas para poder reaccionar a una pandemia donde solamente a nivel digital podían hacer pedidos, pues han empezado a sufrir demasiado y muchas han cerrado. Entonces, alguna vez durante la pandemia he estado haciendo charlas con diferentes amigos en diferentes países respecto a cómo la tecnología está cambiando y cómo está haciendo, de alguna manera, en ese momento estaba afectando la pandemia a los diferentes países. Y uno de ellos me comentaba sobre, en un pueblito en Brasil, que él había ayudado a un señor a poner un simple catálogo de pedido de sus verduras que producía en su terrenito. ¿Por qué le digo simple? Porque de alguna manera él no quería responder a las llamadas o a los mensajes y anotar, porque al anotar, obviamente, uno puede perder la información, entregar incorrectamente o algo así. Entonces, ¿qué hacía? Es simplemente un formulario de pedido, utilizando el Google Docs, que muchos le tienen miedo, no sé por qué. Y entonces,
y les digo muchos porque hoy en día estoy trabajando con muchos millennials y les digo, oye, créenme un documento compartido y trabajemos en eso. Y realmente no logro que hagan eso. No logro. Hasta que finalmente, después de una semana y media de hincharles de pronto, usen eso, recién empiezan y ven las facilidades. Entonces ahí está el tema. Y es como les digo, o sea, ahí es como está. Entonces este amigo le ayudó a este señor que vendía verduras a crear ese formulario. Y obviamente, ¿qué es el resultado? El resultado es que de la parcelita o del lugarcito que tenía de terreno, con una limitada cantidad de producción, tuvo que ir a alquilarle los terrenos a sus vecinos para seguir produciendo verduras durante la pandemia, imagínense en corto tiempo, y empezar a producir más y más porque los clientes empezaban a llegar más y pedir más. Fantástico, ¿no? Y simplemente un uso pequeñito de la... Ahora, muchos, lo único que han hecho es habilitar un WhatsApp y decir, pídame. Y eso no es lo único. Y eso es lo que muchas veces veo, que de pronto cuando hablan las empresas, instituciones, entidades de gobierno, lo único que saben hacer es ponerle WhatsApp. Y el WhatsApp es simplemente un medio de comunicación, pero no tiene nada más. Puedes hacer maravillas, puedes hacer cosas de mensajería, pero no es para comercio. Y todo lo que nosotros vemos en las Facebook, por ejemplo, de los marketplaces y todo eso, sí, esos son indicios de comercio electrónico. Indicios. Todavía seguimos en el primer gateo. Y lamentablemente muchos dicen y piensan que al meterse en eso, ya están. Y con eso están tranquilos, porque ya han vendido a 3 personas durante el mes, o la semana. Y no, pues, cuando hablamos de digital, pues, tienes que estar listo y preparado para 20 o 30 ventas, incluso diarias o más, si haces bien las cosas. Entonces, lo primero, nosotros tenemos que ver el tema de quién es mi cliente. ¿Por qué tenemos que ver? Porque vamos a depender de quién es mi cliente para ver qué tipo de herramientas voy a generarle y voy a crear. Porque si de pronto son mis clientes, la mayoría baby boomers, obviamente que para qué me voy a perder el dinero y el tiempo en hacer soluciones digitales. Tengo que agarrar carteros, tengo que encontrar una señora que vaya a tocar en la puerta al señor y le decir, señor, oiga, ¿usted recuerda que soy del Banco X y le comento de qué es esto y le doy toda la información en vivo o cuando venga a la oficina, obviamente, porque todo, siempre, y eso es lo malo en los bancos y en muchos organismos, que todo es en la central. Pucha, como si fuéramos un pueblito de 20,000 personas, ¿no? O sea, ya tenemos que entender que nuestras ciudades ya son de millones y que llegar desde una zona a la otra nos cuesta 45 minutos, sin pensar cuánto nos ha costado monetariamente. Entonces, desde el punto de vista del cliente, acuérdense, lo único que no podemos nosotros de alguna manera recuperar es el tiempo perdido en nuestra vida. Entonces, si de pronto tengo que ir a 45 minutos de mi vida para hacer un trámite a un banco o a algún organismo y después volver 45 minutos, he perdido 1 hora y media de mi vida. Entonces, ¿cuánto es eso para una persona que tiene vida limitada? No tenemos vida ilimitada, ¿eh? Entonces, ese es un valor súper fuerte que muchas veces no entendemos. Y no entendemos porque no nos ponemos en los zapatos del cliente. Y esa es la barra. Esa es la verdad. Entonces, ahí vemos cómo, dependiendo de quién es mi cliente, voy a crear mis soluciones. Entonces, ¿cómo es mi cliente omnicanal? Es exigente, es ávido de información e inmediatez. Quiere decir, no voy a esperarte 2 minutos, 5 minutos, 6 minutos o 2 días para que me contestes. Y eso lo vemos diariamente en las instituciones financieras. A pesar de que tienen chatbot que no tiene la información correcta o no me da y no me responde lo que yo quisiera. Porque eso de pronto puede ser, sí, ya tengo chatbot, entonces ya vivo feliz, ya no tengo que hacer nada. No, porque la información muchas veces no está en los bots.
Y a veces me da información incorrecta. Entonces quiere decir que alguien me ha programado mal. Entonces ahí está el concepto. Y tiene que ser inmediata. Muchas veces yo he logrado y he dicho, mira, voy a entrar a este banco y que ya, y, no puedo entrar, no encuentro algo. Entonces, ¿qué hago? Encuentro y digo, mira, hay alguien que está con chat, ok, perfecto. Hola, qué bien que tienes chat. Entonces, ¿le puedo hacer una pregunta? Y entonces, después de 2 minutos, nada. Después de 2 minutos le digo, hola, ¿está ahí? ¿Hay alguien? ¿Esto está funcionando o soy yo? Y después de otros 2 minutos, sí, hola, buenas tardes, ¿en qué le puedo ayudar? Y de pronto ya no sé, porque imagínate, ya han pasado 5 minutos de mi vida y ya me ha explicado en el primer chat que había mandado al chat de que tenía un problema de cierta cosa. Entonces, que de pronto me pregunte otra vez otra persona diciendo que explíqueme su problema, ese es un problema grave de falta de atención. Falta de atención a un canal que ya tenía la atención de mía. Entonces imagínense, peor cuando mandas un mensaje al Messenger y después de 2 días te responden, sí, dígame, ¿en qué le podemos ayudar? El otro día estaba yo en serios problemas con un pasaje que estaba comprando de La Paz a Cochabamba en el BOA, que es la única que me vuela, y resulta que en la agencia me dicen que tengo que ir, obviamente, 45 minutos, 20 minutos de mi vida ahí para hacer y esperar que me atiendan y que me digan, tienes solamente hasta las 4 de la tarde para venir o a las 6 de la tarde hasta el aeropuerto. Entonces, a las 6 de la tarde llego al aeropuerto y me dicen el aeropuerto, no, señor, solamente puede ser en una agencia. Imagínense eso. ¿Cómo puede ser posible? Segundo, entonces llamo al Messenger o llamo al 900 y no saben cómo decirme. Llamo el mensaje de Messenger que a veces funciona perfectamente en el BOA. No le quiero decir que no. Esos son los únicos que me han salvado porque la interrelación que le estaba diciendo del BOA con mis bancos es pésima, pero me salva lo que puedo interactuar con el Messenger. O sea, imagínense eso, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Y después de 2 días recién, finalmente, hola, señor Mayo, ¿en qué lo podemos ayudar? Ya he ido y vuelto de La Paz, entonces creo que ya no me necesito de su ayuda. Inmediatez. Esa es la cosa. Y segundo, que la persona que habla no necesariamente tiene que decir, hola, qué buenos días, y que ya qué bonito está. No, tiene que saber solucionarme mi problema. No me interesa alguien que no tenga la capacidad de solución. Y ahí está el gran problema muchas veces, que tenemos gente detrás del call center que no tiene la capacidad de solucionar cosas. Entonces, en base a eso, cuando vemos ese concepto interno de que no estamos listos y preparados para atender al cliente, mejor cerrar los canales. Y vivir como vivíamos antes en 1840. Facilito, esperando que venga el cliente a nuestra agencia principal de la Plaza Central y de ahí darle toda la información y atenderle. Y cuando se vaya, se va. Entonces, esos son cosas. Luego, nuestro cliente es móvil. O sea, de pronto está centrado en su teléfono móvil, es social, tiene redes sociales. Usa multicanales y hace multitareas. Además, es capaz de saber usar diferentes tipos de plataformas, además de tener multimedia. Entonces, es un concepto complejo y tenemos que estar listos para tener. Nuestro ejercicio para este fin de semana es exactamente en base a eso, a este cliente. ¿Cómo le damos servicios nuevos a este tipo nuevo de cliente que finalmente va a empezar a emerger en nuestra comunidad, en nuestra sociedad? Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, este de aquí, lo que ya hemos visto, me he saltado donde no debería ir. Un segundo. Licenciado, una consulta. Dígame. Si bien ahorita, bueno, indica, ¿no?, que los clientes millennials son más
personas que tienen conocimiento y vienen ya con el chip digital. Entonces, creo que habría que hacer una segmentación entre esta generación millennial del área urbano y el área rural, porque en el área rural existe menor entendimiento acerca de ese tema. Y eso creo que se lo ha visto ahora, ¿no? También porque el problema de la pandemia también ha desnudado el tema del Internet, que aquí si bien no todos tienen el equipo, o un celular o una laptop, por así decirlo, una computadora, tienen acceso a Internet por ser un área urbana, pero en el área rural se carece generalmente de estas tecnologías y mucho peor en otros casos muy lejanos, de tener un celular, última tecnología y peor una laptop. Entonces yo pienso que debería de haber una segmentación incluso dentro de los millennials, ¿no? No sé si estoy en lo correcto. Completamente, completamente. Y eso es exactamente lo que tenemos que identificar, porque muchas veces, acuérdate que el por qué hemos cancelado el año escolar es exactamente por eso, ¿no? Porque el resto del país no está listo ni con conectividad, ni con equipamiento, ni con capacidad. Así es. Para uso de la tecnología. Estamos muy atrasados. Muy atrasados. Es decir, si en las ciudades estamos 15 años atrás, en la área rural estamos 45 años atrás. Mínimamente. Sí. Entonces, ahí, ¿sabes qué es lo que tenemos que hacer? Es una cantidad de diferentes tipos de plataformas de enseñanza, porque lo bueno en el área rural es que llega televisión. Y una cosa que nos hemos olvidado de la televisión digital, que no es simplemente HD, que es High Definition, digamos, como la que tenemos en la ciudad. La televisión digital tiene la capacidad de interactuar y tiene canales de intercomunicación. Lo cual, obviamente, necesitas un equipito especializado para poder interactuar. Y eso es algo que se han olvidado muchas veces cuando se han creado las televisiones digitales, y nosotros, obviamente, estamos en el 2020. Hasta el 2015 deberíamos haber migrado ya a la tecnología digital en televisión. A nivel global. No estoy hablando solamente del país. A nivel global. Porque nos habíamos comprometido el año 2000 a hacer eso. Los países del mundo. Entonces, imagínate todo eso que está. Entonces, hay televisión que llega y que puede ser el método más fácil para que la gente se capacite. Y como no pueden interactuar para poder hacer preguntas, pues ahí está el problema. ¿Cómo hacemos? Pero sí es el medio. La radio también. No necesariamente tenemos que limitarnos a una tecnología cuando sabemos las limitaciones de nuestros segmentos. Pero tienes toda la razón en el sentido ese de que va a depender mucho de dónde y quién. Entonces, cuando hablamos de soluciones financieras, para banca, para clientes, depende mucho dónde y depende de quién. Yo hace un par de años he hecho una consultoría para un par de bancos, y una de las cosas era hacer la investigación en áreas periurbanas, donde el cliente de alguna manera le gusta ir a la agencia porque se siente bien entrando a la agencia y que le traten bien y que lo reconozcan y que de alguna manera haya una cierta amistad con sus agentes que trabajan. Genial. Entonces, en esas áreas, en ese lugar, fantástico, porque están dispuestos a esperar en la sillita esperando a ser atendidos porque eso es lo que están queriendo. Además se sienten seguros porque lo que hemos dicho inicialmente de la inseguridad de que recibieron mi pago, entonces ahí sí. Lo mismo con las personas mayores. Entonces, volviendo a nuestro tema. Perdón, dígame. Tal vez acotando la experiencia que yo trabajo aquí en el área rural.
Entonces, lo que usted dice es muy cierto, porque hay clientes que son nuevos y nunca han sacado crédito y ahora tienen sus, qué sé yo, 35 años y disfrutan en realidad venir a cancelar al banco, hacer la fila. Lo que para nosotros sería, por así decirlo, ir al cine, ir de compras y, o a un viaje, digamos, para ellos pareciera que es una experiencia similar el hecho de ir por primera vez al banco. Y, y es verdad lo que usted indica. Efectivamente. Y eso es, de pronto ahí, por ejemplo, una de las sugerencias que yo hice al banco es que como a las personas les gusta ir y les gusta sentir la presencia, porque te dan la confianza que tienen en la institución financiera donde han sacado su crédito, es que de alguna manera quieren ser reconocidos. Y de pronto, si yo soy alguien que voy pagando puntualmente sin retraso, yo de alguna manera quisiera que me digan en algún lado y que me digan, señor, tanto, estos son nuestros mejores clientes este año, este mes, esta semana, porque siempre son puntuales. Entonces, eso hace que se genere esa relación con la entidad financiera y que no venga alguien por medio porcentaje a tratarme de robar a otro lado. Porque el otro lado posiblemente no me siento cómodo. Y no está mi agente. Yo he hecho en esa consultorías que he hecho con bancos, yo he aprendido mucho de las personas que han trabajado en microcrédito particularmente y cómo poco a poco han ido creando su propio capital a través de su trabajo, ¿no? Y es muy fuerte el trabajo que han hecho, obviamente. Conocido, por ejemplo, mecánicos que de pronto trabajaban en su taller y trabajaban después de varios años de tener créditos de banca, resulta ser de que iban mejorando cada vez más su casa y creciendo su casa, su piso, otro piso, y finalmente después ya solamente alquilaban cuartos y departamentos dentro de su casa y dejaron de ser mecánicos, sino ya eran arrendatarios o dueños de diferentes lugares y que era fantástico ver cómo ha habido una evolución tan buena. Otra, por ejemplo, que me causó mucha impresión y me gustó mucho, es una señora que tiene un puestito al frente o cerca del cementerio y especialmente yo fui ahí porque pedí al banco o a la institución financiera que me dé clientes que tengan arriba de $30,000 de préstamo. Entonces, cuando de pronto me dicen, aquí esta señora, digo, ¿cómo pues esta señora tiene $30,000 de préstamos? Tiene un puestito al frente del cementerio, de esos puestitos esos de calaminas. Entonces le digo, señora, ¿usted está pudiendo pagar su préstamo? Y me dice, sí, lo pago. Y no en el tiempo de que me da el banco, sino antes. ¿Por qué? Porque, sí, imagínate, me dice, esta es mi tiendita, es simplemente mi forma de vender y aquí yo me voy a quedar siempre. Pero lo que yo hago realmente es, soy mayorista y traigo mucha mercadería y el préstamo de $30,000 para construir mis depósitos. Pucha, entonces, señora, pues claro. Y entonces, sí, ahí ves cómo las personas van confiando en una institución financiera. Y lo interesante de esta señora era que decía, a este señor, a este mi agente es el que yo lo persigo a donde vaya, porque este señor, este mi agente me da suerte. Cada vez que saco un préstamo con este mi agente, me da re bien y es capaz, y siempre ha sido capaz, de acuerdo al banco, de pagar en la mitad del tiempo de su préstamo, lo cual es fantástico. ¿Y qué implica ahí? Obviamente que el banco está satisfecho, el cliente está satisfecho y la próxima vez va a sacar un préstamo mucho más alto porque ha logrado generar un buen ingreso. Entonces, eso es ideal. Tenemos la experiencia de cliente omnicanalidad, ya hemos visto quién es. Aquí hay algo que dice que estamos en una era de transformación digital y es el momento de ver cómo tiene su impacto en las empresas en cuanto a la experiencia del cliente. Entonces ahí vamos a ver cómo es ese impacto que hay en las empresas. Entonces,
¿Qué es la omnicanalidad? Muchas veces, a veces digo omnicanalidad, pero no explico qué. Es la capacidad de desarrollar una experiencia de cliente orgánica, integral y continua, con 3 grandes cosas. Entonces ahí tenemos la definición. Entonces tiene que ser orgánica, integral y continua. La experiencia del cliente tiene que ser la vivencia del cliente al interactuar con una compañía o una empresa. Implica desde la preventa, la venta y la postventa. Es decir, que todo el proceso, desde el momento que digo, necesito abrir una cuenta de banco. Y entonces tengo que ir a hacer una cola. ¿A cuál voy? ¿Cuál me ofrece una solución mejor? ¿Cuál debería ser? Y entonces vas preguntando. Preguntas a tu familia, preguntas a tu gente en el trabajo, preguntas a tus amigos, preguntas en línea, o de pronto vas alguien sabe La Paz, alguien sabe Cochabamba, alguien sabe quién es la mejor cuenta, y entonces confías en que la gente te responda. Y ese es el tema. Y tenemos la preventa, venta y postventa. Es bien importante durante todo el ciclo. Lamentablemente, muchas veces solamente nos hemos centrado en la parte de venta, lo cual hace que la parte de preventa lo olvidamos y no estamos preparados, ¿no? O sea, si vamos a hacer una investigación de las páginas web, particularmente, vamos a ver que las páginas web no están listas, no tienen la información que mi cliente está buscando. Entonces, ¿qué ocurre? Algo está fallando. Por otro lado, tenemos la venta, que es lo que siempre hemos centrado. Y después, cuando cerramos la puerta al cliente, nos olvidamos del cliente, que es lo típico. La postventa. Entonces, si se acuerdan lo que queremos, en lugar de clientes o de consumidores, tenemos clientes, entonces lo que queremos hacer es enfatizar en la postventa. Enfatizar en lo que va a venir después de nuestra venta. Y eso es lo que tenemos que pensar. Por otro lado, orgánica quiere decir que la única experiencia, sin importar el medio de contacto. Es decir, que si llamo por teléfono, mando un email, entro al chatbot o entro a la red social, de alguna manera tiene que la empresa tener y saber cómo es y qué estoy preguntando. Única experiencia. Tiene que haber coherencia contextual y la visión unificada del cliente. Todo relacionado al cliente. Y esa es la base. Integral, que tiene que ver múltiples medios de contacto. Teléfono, social media, web, email, y no únicamente lo que es típico, como les digo antes, WhatsApp. Y ahí murió, y ahí está toda mi estrategia digital en el WhatsApp. Ay. Entonces, tenemos múltiples escenarios o dispositivos de acceso, es decir, tiendas, oficinas, PCs, smartphones, todo lo que quieran. Y tiene que ser continua. Una conversación puede iniciar por un canal, cambiar a otro y no perder el contexto. Esa es la idea. Que de pronto no tengas que repetir a todos por qué estás llamando a cierta institución o a cierto banco y por qué es tu queja. Y entonces ese es el concepto detrás. ¿Cierto? Y luego, del modo monocanal hacia la omnicanalidad. ¿Qué implica? Cuando hablábamos de monocanal, tenemos a la tiendita y el cliente iba a buscarnos, ¿no es cierto? Eso, como les he dicho hace un rato, desde los 1840, eso funcionaba. Y entonces, cuando tenemos que tener que ir a la central, hacer el trámite que existe, he hecho otra consultoría, otro banco, que lamentablemente para abrir una cuenta tienes que ir a la central. Y no es fácil. Entonces, quiere decir que ese es el concepto detrás. O sea, alguien todavía sigue pensando en 1800. Ni siquiera en 1900, tal vez. En 1900 ya había otros tipos. Entonces, tenemos el multicanal, que es cuando la experiencia del cliente va a diferentes barrios de contacto. Pero si se dan cuenta en la gráfica, estos son diferentes y están totalmente aislados. Multicanal, pero aislados. Eso quiere decir, mira, entra por mi página web y encontró una cierta solución. Entra por el aplicativo y entra diferente. Actualmente, en un banco que yo tengo cuenta, cuando hago mis transacciones por mi teléfono móvil, no las veo en el resumen de mi cuenta por internet. Que me parece todavía algo que no logro entender
o algo no activado. Entonces, eso quiere decir que allá no están charlando, ¿no? El dinero desaparece y entra y, de acuerdo a lo que veo, bien, pero no está correcto. Entonces, quiere decir que todavía hay el concepto de mentalidad multicanal aún, que todavía no está siendo, es independiente cada uno. Y muchas veces siento de que las aplicaciones son mejor pensadas que las aplicaciones de teléfono son mejor pensadas que las páginas web, que debería ser al revés. Entonces todavía no hay un concepto claro de cómo debería ser desarrollado. En realidad, la página web es la base de todo y el aplicativo debería jalar información únicamente de mi página web. Entonces, ahí, cuando hablamos de dos cosas desarrolladas separadas que no se charlan, es que han sido desarrolladas separadamente. Ok, entonces, no sé. El otro es el cross-channel, que es el cruzado, que tiene experiencias en varios puntos de contacto como parte de la misma marca, pero los retailers entienden que el cliente es el mismo, todos los canales, pero cada canal opera en forma independiente, todos independientemente. En cambio, la omnicanalidad quiere decir que el cliente de experiencia la marca, no canales dentro de la marca. Y los retailers trabajan con una estrategia coordinada desde todos los canales para llegar a ese cliente. Entonces, ven la gran diferencia que existe cuando hablamos de omnicanalidad. Entonces, cuando hablamos de los diferentes medios de comunicación que yo quiero tener, entonces, hoy día estamos hablando de la omnicanalidad. Cuando desarrollamos soluciones solamente de canal de simple o de multicanal, entonces estamos hablando muy, muy antiguo. Y eso quiere decir que no hemos aprendido la lección. Ahí hay una gráfica inclusive sobre lo que es la experiencia alrededor. Y tenemos el retail o la venta, el centro de contacto, el aplicativo móvil, la página web y el negocio. Entonces todo esto está alrededor. Supuestamente debería funcionar bien, pero estos no se charlan. Y como no se charlan, entonces aquí hay problemas. Están de alguna manera dando una experiencia interesante en cada uno, pero no necesariamente es lo mejor. ¿Qué tenemos que cambiar? Esto. Volver todo a lo que es la experiencia. Y todas las áreas y todas las formas, el online, el retail, el contact center y el mobile, deben ser parte de la experiencia del cliente. Entonces, ven la diferencia que existe, ¿no? En tener la multicanalidad versus la omnicanalidad. Eso es súper interesante y hay que tenerlo en cuenta para ver cuando ustedes planteen sus soluciones. Entonces, vamos a tener que pensar en una solución multicanal, lo cual hace que tenemos que, de alguna manera, pensar bien cómo queremos y depende mucho de qué cliente tenemos para saber cómo creamos la experiencia de uso. Entonces, ¿cuáles son los objetivos y beneficios de la omnicanalidad? En este caso tenemos que pensar que es la única imagen que tenemos de una empresa ante el cliente. Tiene que existir solo una conversación y no más. La visión del cliente debe ser unificada y mejorar la experiencia del cliente. ¿Qué va a generar esto? Incremento en ventas, fácilmente. Fácilmente. Y va, además, ¿qué? Aumentar la retención de clientes. Entonces, muchas veces nos quejamos, ¿no? Es mucho, no hay ventas. No hay... ¿Por qué? Porque no estamos viendo desde el punto de vista del cliente. Y de otro lado vemos, la gente se va, mi cliente se va y se va porque le han ofrecido medio porcentaje más o le han ofrecido 20 pesos para que se cambie a la otra compañía. Entonces, ¿qué ocurre? Eso es porque no le hemos creado fidelidad y no hemos pensado en la retención del cliente. Entonces, esos son los grandes líos y problemas que tenemos. ¿No es cierto? Y vamos a ver aquí una cosa más. Ay, esta cosa no funciona bien. Entonces, ¿qué canales? Del mundo teléfono al mundo digital, tenemos que ver qué cosa está pensando. Y los usuarios están demandando nuevas vías alternativas.
de comunicación. Canales emergentes como las redes sociales o aplicaciones móviles que van a transformarnos en nuestros medios de contacto. Entonces ahí vemos de que, y eso de pronto se tiene que saber. Y eso, por ejemplo, hemos conversado hace un momento de dónde, ¿no? Si es en el área periurbano o rural, tal vez no es necesario digital. La multicanalidad se convierte entonces en un must. En inglés es el debe ser, la gestión de atención al cliente. Y la automatización del servicio como valor agregado contribuye. ¿A qué? A la fidelización del cliente. Ahí. Entonces, ahí está. ¿Se acuerdan de ese pequeño grafiquito de quién es mi cliente? Ahí está algún ejemplo de cuáles son las redes que normalmente usan. Si lo estamos hablando de los millennials, tenemos que hablar de que Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, en este caso cuando había Google+, ¿no? En este caso ya no hay. En el caso de la generación X son los que van en LinkedIn, Facebook, y ahí está. Los baby boomers, aquí, imagínense solamente Facebook, YouTube, Twitter, y nada. Si se dan cuenta, esto es lo que más tenemos en el país, lo que es Facebook, y posiblemente políticos y algunos cuantos Twitter, pero más nada. Y los silenciosos, que son los que son mayores, Facebook y también Twitter, pero no más. Entonces ahí vemos, si estamos hablando de unos canales de comunicación, cuáles deberían ser de acuerdo a mi segmento y a la edad de mis usuarios. ¿Cuáles son los canales digitales y ventajas? Primero, vamos a disminuir el volumen de llamadas, especialmente si tenemos call center. Y eso va a hacer que reducción de los costos operativos. Cuando hablamos de atención simultánea, que pueden ser que millones de usuarios pueden usar consultando el mismo mensaje a la vez. Y la atención reactiva y proactiva. Así que, ante menciones relacionadas a la marca o producto, mayor capacidad de reacción. Ahí está la diferencia entre proactiva y reactiva. Y nuevas generaciones, es una herramienta fundamental para captar a las nuevas generaciones de usuarios. Tenemos un banco que hace 3 años sigue diciendo que quiere ser diferente a un banco, y todos los bancos en general están tratando de encontrar a esas nuevas generaciones y cambiar su sistema, ¿no? De banca para los jovencitos. Y bien, a veremos. Yo sigo esperando algunos cambios, pero no hay muchos. De brevedad, la limitación de la longitud de los mensajes obliga a los usuarios a ser más concisos en sus consultas. El soporte multimedia, que permiten los intercambios de contenido multimedia, además del tradicional mensaje de texto. Y la movilidad, que el usuario puede acceder al contact center con solo disponer una conexión a internet sin importar dónde esté. Y eso es lo importante. Entonces, aquí tenemos unos datos que tal vez habrían que actualizarlos, vamos a ver, pero nos sirven para saber. En los primeros 2 trimestres del 2015, los mensajes enviados mediante redes sociales en América Latina, y bueno, ahí están todo esto. ¿Y qué cosas estamos dispuestos a automatizar? La web, el mobile app, la social media, Telegram o WhatsApp, el contact center y las oficinas. Entonces ahí vamos a ver que aquí hay una complejidad de la transacción, y cuanto mayor sea la complejidad va a ser más difícil la automatización. Y ese es el volumen de las interacciones. Entonces ahí podemos ver que aquí puede haber una automatización. Automatización de canales alternativos como redes sociales, Telegram y WhatsApp. Algunos casos que podríamos ver, que les puedo sugerir que lo vean, es Twitter del Banco de Bogotá, que son consultas automáticas, y permite obtener vía mensajes directos saldos, consumos certificados, usando Twitter particularmente. Bueno, a ver. Otro que tiene gran ejemplo para omnicanalidad es los parques de Disney, ¿se acuerdan? Que hemos visto el tema de Disney particularmente, es en una experiencia de omnicanalidad correcta, hasta los detalles más pequeños. ¿Y cuándo comienza toda esta experiencia? Antes, cuando estás programando la visita al parque.
y se ha vuelto un sitio web de entretenimiento móvil y sensible. Incluso al sitio web de planificación de viajes funciona bien y todo el tiempo lo quieres tener tu aplicativo para que te ayude en el parque. El otro que tiene gran concepto detrás es el Banco de América. Una de las cosas interesantes del Banco de América, y especialmente en los Estados Unidos, en el tema de los cheques, que va reduciendo, ¿no?, la cantidad de gente que usa cheques, pero una vez que tienen un cheque, esto implica un dolor de cabeza, especialmente en nuestro país, donde tienes que ir efectivamente al banco emisor si no quieres ir a depositar tu banco, que después te tarde no sé cuántos días, tal vez un día entero para que tengas el dinero, ¿no? Entonces, esto es obviamente unas cosas interesantes, el poder tomar la foto del cheque. Ahí está toda la información del cheque, entonces no necesariamente tienes que ser físicamente o alguien tiene que verificar que de alguna manera todo se da. Estoy de acuerdo que la regulación te limita a hacer varias cosas, pero unas cosas que puedes hacer es simplemente crear nuevas soluciones. Este Banco de América realmente toma en serio su desarrollo de omnicanalidad y establece un estándar para una experiencia dinámica, que es lo que hace para que los clientes se queden con ellos. Otro ejemplo, el Starbucks, que tiene un modelo de recompensas utilizando la omnicanalidad, que ha nacido con una tarjetita y que de pronto han migrado a un aplicativo. Entonces, primero es la tarjeta de recompensas, y los que son cafeteros realmente van a llegar, cargar su tarjeta y van a pagar con su tarjeta con tal de ganarse las estrellitas para que le regalan un cafecito después de 10 o 12 tazas que han comprado. Aquí hay un ejemplo interesante de demo de bot. Smooch y mi OK. Entonces, cuando hablamos de una pregunta y nos dijeron si la implementación de una estrategia de omnicanalidad depende de una única plataforma tecnológica, y la respuesta es no. Es el resultado de la orquestación de procesos y soluciones tecnológicas que interactúan hacia el fin, que es la omnicanalidad. Hay algunos primeros pasos que se tienen que hacer para la omnicanalidad. Primero, la selección de canales de contacto. Especialmente cuando hablamos del segmento, ¿no? ¿Qué canales voy a utilizar? Cuando no tengo la condición y la capacidad de atender un canal, entonces mejor ni siquiera abrirlo. Se ve mucho en las páginas web, por ejemplo, o posiblemente en los Facebook. Que primero, tiene que ser fanpage y no tiene que ser página personal. Y después hay muchos comentarios. Muchas veces los dejan los comentarios sin respuesta. Eso quiere decir que, oye, no me están prestando atención. Y cuando he preguntado muchas veces a las empresas y organismos por qué no hay respuesta a las personas encargadas, solamente me han dicho, no, sí hay respuesta, pero es inbox. Y eso es totalmente incorrecto. Entonces, cuando hay alguien, y particularmente cuando hay un comentario negativo, debe existir una respuesta en el mismo medio. Con tal de que yo, cliente que estoy mercadeando o marketeando o buscando solución, vea cómo es la interacción de esa empresa con los clientes, insatisfechos particularmente. Entonces, en base a eso, sí. Pareciese que cuando no responden o le digan, te estamos respondiendo inbox, no quieren decir al resto cuál es la respuesta. Entonces, desde el punto de vista del cliente, esto no me gusta, entonces me voy a otro lado. Así es nomás. Y tenemos el diseño del plan de comunicación, crear el Customer Journey. El Customer Journey lo vamos a ver la próxima semana, así que vamos a ver eso lentamente, qué cosa es. Y el sistema de gestión unificado, solución de atención al cliente, integraciones entre plataformas y la capacitación constante de los representantes. Eso es como, digamos, tendrían que ser nuestros primeros pasos para hacer una estrategia omnicanalidad. Entonces, como resumen de todo esto que hemos charlado hoy día,
de este tema en particular, tenemos que pensar que las empresas deben adaptarse a sus usuarios, no al revés. Lo mismo que cuando hablamos de sistemas. El sistema debe adaptarse a la empresa, no la empresa al sistema. La omnicanalidad invita a que sean los clientes quienes elijan las vías de comunicación y puedan pasar de una a otra en forma clara, consistente y sin interrupciones en la experiencia con la empresa. Es súper importante. Y por otro lado, tenemos que pensar que las personas que acuden a nuestra empresa deben sentirse cómodas, comprendidas y notar que te esfuerzas. Por diferentes medios. ¿Para qué? Para satisfacer las necesidades. Acuérdense que el primer día hemos hablado de las necesidades y las definiciones son tan fuertes a nivel de necesidades, necesidades, necesidades. Y cuando estamos del lado de la empresa, a veces nos olvidamos de las necesidades del cliente y simplemente generamos lo que mejor sabemos hacer, nuestros productos, sin contar si el mercado realmente necesita esos productos. Entonces ahí está el tema. Nos olvidamos de la base, de crear soluciones para satisfacer necesidades. Y ese es el objetivo principal. Entonces, cuando ellos decidan cómo contactarse, reciban una respuesta positiva y el resto de la negociación será más fácil. Entonces, ahí es, y muchas veces había antes ese concepto del just in time y estas cosas que anteriormente en los 80s había, de que la gente se conectaba particularmente de alguna manera con la empresa. Entonces, estas cosas son interesantes para saber. Ok, entonces, hemos visto la parte de la omnicanalidad. Y quería presentarles especialmente esta parte porque, como les dije, tenemos este caso que deberían analizar para que ustedes durante el fin de semana propongan una solución para este banco X. Entonces, la omnicanalidad obviamente va a tocar un punto interesante de cómo es mi cliente en particular y segundo, cómo voy a comunicarme con mi cliente. Entonces, quisiera saber si alguien tiene alguna pregunta y si tienen, tenemos unos últimos 15 minutos para conversar sobre eso. Vilma, ¿tiene alguna pregunta? Yo supongo que las preguntas van a surgir cuando estemos haciendo ya el trabajo. Ah, muy bien. ¿Qué más? Daisy, ¿qué me dice? Licenciado, buenas noches. Bueno, de lo que ha explicado, muy interesante, la verdad. Y respecto al trabajo, en este caso, más que todo se trata, a lo que yo entiendo, hacer el marketing, en este caso, para un banco, ¿verdad? Tiene que leer el caso, no es el marketing, es crear un servicio para un segmento específico que tiene que determinar cuál. Sí. Es crear una propuesta, licenciado, ¿verdad? Una propuesta disruptiva. Es decir, todavía no estamos utilizando marketing todavía, porque eso nos va a generar lo que vamos a hacer después. La idea es crear algo que va a cambiar el rumbo de nuestro banco X. Licenciado, bueno, a lo que le entiendo, entonces tenemos que hacer más o menos, como la mayoría trabaja en bancos, ver una propuesta para poder facilitar ponte a los clientes. Exacto. En esa, acuérdense que tenemos un casito que dice caso del banco X, ¿no es cierto? Ese caso, ahí dice bien claro qué cosas tenemos que hacer. Y en base a eso, no es a su banco, es al banco X. Ahí tenemos datos y todo eso. Voy a abrir de vuelta el documento para que lo tengan en cuenta, ¿ya? ¿Qué más? ¿Qué otra pregunta tiene? Entonces, licenciado, esto vamos a hacer, como se acuerda, nos ha mostrado el Uga Uga, creo que era un comercial, ¿verdad? Era de marketing,
que estaba prestando un servicio y que ya no estaban manejando el dinero para mejorar, digamos, la parte, en este caso, de la banca por internet, pero el dinero digital, ¿no ve? Es algo así parecido que nosotros tenemos que hacer. Exactamente. Ah, ya. Entonces, si se dan cuenta, estoy compartiendo el documento que ustedes lo tienen, que dice el caso de negocios del banco X, ¿no? Y es toda la historia del banco. Ahí dice cómo segmentado, quién es, qué son, qué políticas han tenido, qué ha pasado en el 2010, qué ha hecho en su fundación, y todo lo que ha invertido, y todo lo que está pasando. Tiene 90 sucursales a todo el país, hay 2.250 ejecutivos comerciales. El 18 tenía 2 millones de clientes y en estos 900.000 tienen productos vigentes. Y así, vayan leyendo bien el caso. Es un caso de banco y ustedes son los que trabajan en un banco X. O sea, no es su caso de banco, porque este es un banco que es un invento. Entonces, es un invento que ustedes tienen que ver. Ahí dicen, la base de datos de los clientes se encuentra bien poblada y actualizada, con nombres, teléfonos, direcciones, grupo familiar, antecedentes, etc. Tienen página web. Y la única forma de pagar la cuota es presencial en las oficinas. No cuenta con una estrategia digital, ni estructura, ni presupuesto para proyectos digitales. Entonces, se basa en lo que estamos viviendo. Y especialmente después de la pandemia, entonces nosotros tenemos que despertar, ¿no? Es decir, ¿cuál será mi estrategia digital? Tecnológicamente tienen sistemas que están bien. No han realizado procesos de innovación. Los procesos son manuales. Típicamente, y yo me acuerdo, a ver, como les digo, estamos en consultoría en algunos bancos, el foldercito amarillo, pucha, que ha sido bien común en todo lado. El foldercito amarillo. Genera demoras y alto costo de burocracia. En general, trabajan solos, en silos. Y la estructura organizacional tiene 7 áreas principales. ¿Se dan cuenta? Está bien desarrolladito y bien específico. ¿Cuál es nuestro desafío? El gerente general, basado en la anterior experiencia, que fue comercial en un banco internacional durante 3 años, considera que es necesario buscar la diferenciación y nuevos resultados a través de incorporar innovación, fintech y transformación digital, pues a su juicio existirían condiciones para implementarlo exitosamente sin la necesidad de realizar una inversión importante. Para eso, los ha contratado a todos ustedes como asesores expertos en el desarrollo de negocios digitales. Entonces, ¿cuál es el desafío de cada uno de ustedes? Es encontrar un modelo de negocios disruptivo y un plan para llevar a la organización a ese nivel. Esa es la idea. Ahora, ¿qué implica? Hay que crear una solución. Y ese es nuestro objetivo del fin de semana. Luego que encontremos ese producto o ese servicio que queremos crear, vamos a aplicarle las estrategias de marketing para crear nuestra estrategia de marketing a ese producto o servicio que estamos trabajando y que ustedes van a trabajar. Entonces, vayan pensando durante el fin de semana y escriban. Ahora, no tienen que ser terribles documentos. Con una hoja es suficiente. El concepto es lo que quiero encontrar. Después vamos a ver cómo lo vamos a vender. Pero primero, el concepto. ¿Cuál será ese modelo de negocios? ¿Qué será lo que tengo que crear a nivel de innovación, de fintech y transformación digital en mi banco X? No es su banco, ¿eh? En mi banco X. Acuérdense eso. Bien importante. No lo personalicen a su banco. Personalícenlo a este banco. Por eso le hemos llamado el banco X. Entonces, ahí está toda la información del banco. Entonces, está claro, ¿verdad? Ahora sí, listo. Está claro. Genial. ¿Alguna pregunta más? ¿Para el día domingo o para el día lunes el trabajo? No, pues el día lunes vamos a empezar a trabajar con eso después en la clase. Ok. No lo vamos a subir a la plataforma entonces.
Si quieren lo suben, no es necesario porque vamos a empezar a discutir sobre eso en la clase y vamos a distribuirnos pues en grupos y vamos a hacer muchas cosas más interactivas. Ok, Lick. Está muy bien. ¿Está de acuerdo? ¿Alguna pregunta más? Vilma, muy bien. Ángela, no. ¿Está todo bien? Todo bien, licenciado. Perfecto. Muy bien. Entonces, en base a eso, nos vemos el lunes, ya tienen eso, y si quieren, hay algunas otras lecturas más que tienen que pueden darle una lecturita, y vamos a vernos cómo vamos a terminar nuestra clase la próxima semana, pero es importante que vayamos participando. Bueno, cuídense, nos vemos el lunes. Buenas noches, Lick. Buenas noches. Buenas noches, Lick. Buenas noches, Lick. Gracias, licenciado. Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Buenas noches.